Bueno, pues estamos aquí en el frontón municipal de Badarán, también llamado como frontón Fidel Pérez Pili, es Pérez, ¿verdad? Pérez Pili, que fue un pelotari de los años 50 o así, que era natural de Ausejo, pero que recaló en Badarán, que llegó a profesionales y que se pasó muchos años aquí en Badarán cuidando el frontón y dando pelotas a los chavales para que jugaran, y fue muy importante para el desarrollo de la pelota en este pueblo. Así es. Y nos acompaña César Herreros, que fue pelotari en la época gloriosa de Badarán, cuando ganaba el torneo Interpueblos en La Rioja, incluso llegaba a jugar contra otras comunidades, que luego nos contará que llegaron a ofrecerle el paso a profesionales, no lo aceptó en aquel momento, y después fue juez de pelota durante muchos años también, Hasta que me jubilé. aquí en La Rioja. Bien, César, pues vamos a comentar un poquito la historia de la pelota en Badarán, a Sí, través de tu persona, con tus sí, sí, recuerdos. sí, sí. Y lo primero, pues saber tú desde cuándo conoces el juego de la pelota. El juego de la pelota yo lo conocí, como casi todos los chavales, de entonces, desde que sabíamos andar. En el frontón viejo que había en la pared de la iglesia, ahí empezamos a jugar todos a la pelota y había mucha afición de pequeñitos. Cuando salíamos de la escuela al recreo, pues el que antes lo pillaba el frontis, los demás, yo del 4 así, nosotros del 6 al tal, y sepan. Y casi no se jugaba otra cosa que a la pelota. Y había mucha afición. Pero después, cuando ya nos fuimos haciendo mayores, pues a eso de los 14 o 15 años que tenía yo ya, que era pues igual el último año que íbamos a la escuela, que iba yo por lo menos, que era de los mayores, desde la misma ventana de la escuela, porque estaban las escuelas donde estaba el ayuntamiento y el frontón estaba debajo, digamos. Pues desde allá vimos cómo aquella tarde empezaron a tirar el frontón, la pared La de pared la izquierda. izquierda, porque iban a la fisonomía de la plaza la iban a cambiar, ¿sabes? Y porque era pequeñita y había una calle que pasaba justo así, la partía hacia en diagonal la plaza, y después echaron las calles por alrededor de la plaza, hicieron una plaza hermosa que es la que hay ahora, y tal, bueno, y por eso tiraron. Que ahí pues estaríais unos años sin frontón, supongo. Y ahí estuvimos un montón de años en el frontón jugando en la pared que habían dejado. Claro, Pero, a plaza libre que se llama, plaza sin para libre. izquierda. Y ¿Esto qué año más o menos fue? Porque si tú tenías como 14 o 15 años, yo tenía 14, 15 años, pues en el 58, por ahí, ¿no? por ahí. Y ahí se estuvo unos años sin frontón de pared izquierda hasta que ya Varios años aproximadamente en el año 65 se construyó este frontón en el que se estamos, construyó este que frontón. estuvo unos años sin Sí, sin cubrirse, cubrir. que siempre decimos en Badán que fue de los primeros frontones de La Rioja en cubrirse. Sí, sí, En el año 76 se inauguró cubierto, entonces en el exactamente. 65 sin cubrir y en el 76 cubierto. Y aquí es donde ya explosionó la pelota en Badalona, Aquí, ¿no? aquí fue, pero también fue el auge de la pelota aquí a consecuencia de que aquí hubo un señor interesado, un aficionado, que fue el que entonces era maestro, que era de Ormilla, estaba aquí dando clases a los Don chavales en la escuela, Francisco. don Francisco. Ese fue el que se empeñó en hacer un club de pelota y lo consiguió. Habló con la gente así un poco mayor de entonces y nada, y con algún aficionado que habíamos jugado algo a la pelota de chavales y tal, y hicimos el club de pelota. Y entonces ya, bueno, una afición tremenda. Pero ¿qué pasaba? Que el primer Interpueblos, sabes que el Interpueblo se juega en 4 grupos. Rioja Alta, Rioja Centro y 2 de Rioja Baja. 2 grupos. Y al finalizar, todos contra todos, 2 veces, en tu frontón y en el del otro. Y al finalizar ese torneo, el primero y el segundo de un grupo se enfrentaban contra el segundo y el primero del otro grupo. Sí, sí. Se cruzaban. Los cuartos de final, la semifinal, los que habían quedado, y la final ya, los 2 pueblos que quedaban. En el Arraga En la generalmente. Darraga, no todas se jugaban en la Darraga, se jugaban todas en la Darraga. Y yo, como ya llevamos un montón de años sin frontón, pues que había perdido totalmente la afición a la pelota. Y en el primer Interpueblo es el que no me apunté siquiera, no me apunté. Porque no te apetecía Porque jugar, no, no, no no, jugabas. no, ya no, había perdido como decía, no jugaba ya. Sí, y jugó de zaguero con Pedro Miguel, mi cuñado Pistón, José Ángel, Mucho más joven, ¿no? Félix Ángel. Joder, mucho más joven, pues unos 15 años o así. Ya, ya, ya. Pues ese jugó de zaguero. Pero yo iba a verlos, joder, empezaba a gustarme. Qué bien me hace, qué bien se lo pasa. Y, Y entonces te y aficionaste, al ¿no? segundo Interpueblos,
que ese año se quedaron segundos del grupo nuestro, detrás de Nájera. Pero después los eliminaron, o sea que no llegaron a la final. Pero se quedaron segundos, que ya está bien, del grupo. Al siguiente, digo, yo me apunto a jugar a la pelota. Venía a entrenar todos los días aquí, me vieron los encargados del club, Jamil, Polonio, el practicante que había entonces, aquel señor, Don Armando. Armando, Sí. el chaval Pedro, Juanito igual. ¿no? Juanito no estaba. No estaba en lo que es la Junta del Club, Sí. Juanito y tal. Y me veían jugar y dice, tú otro año estás al próximo campeonato, ya estás. Digo, sí, que me estoy animando. Y me pusieron ya a jugar en el segundo campeonato. Que nos quedamos campeones de grupo, jugamos después contra los que nos correspondía, el pueblo, no me acuerdo qué pueblos, pero y llegamos a la final. Y también llegó Ezcaray. Y en la final nos ganó Ezcaray. Entonces solo había tres modalidades, sí. Tres: infantiles, juveniles y mayores, porque después hubo 4, alevines, sí. Infantiles, juveniles y mayores. Sí. Y bueno, jugamos la final, ganamos un partido y nos ganaron 2. Pues subcampeones. Y lo teníamos casi en la mano, ¿eh? Porque el primero lo habíamos ganado de calle, el infantiles. El juveniles nos dejaron 18, eran a 18, 16. Y habíamos estado bastante adelantados, pero perdieron 18-16. Y después el de mayores ya perdimos 22-17 con el Pedro Miguel. ¿Te acuerdas que eran los contrarios de Ezcaray? Sí, Pepito, el zaguero le llamaban Pepito, que después he sido muy amigo de ellos. El delantero lo estoy viendo, pero no me acuerdo de él. Vale. Comentabas, bueno, aquí ya hemos llegado a subcampeones del Interpueblos y contabas que todo esto se hizo gracias al Club de Pelota, ¿no? Que César nos ha traído su carnet de Club de Pelota del año 79. Pero es que porque lo había renovado ya varias veces. Sí, claro, bueno, pero el que tienes, que mantienes es este. Tengo aquí este carnet, es del año 79, sí, socio. Y contabas la importancia que tuvo el Club de Pelota, ¿no? Por el Club de Pelota yo creo que empezó todo. Sí. Y que eso es lo que funcionó para que se pudiera hacer la afición e incluso cubrir el frontón. Sí. Y bueno, y hubo tal la afición y pues que se ve que jugó. Claro, que salieron el Florencio, Lerena, Ibáñez. Florencio Lerena, para que la gente que nos vea ahora, ese señor que es tan forofo de Darío, que sale en la televisión hablando de Darío todos los días y animando mucho, y el otro día salió con una pancarta diciendo que queremos otro Barberito. Pues ese es Floren Lerena, que es muy aficionado a la pelota, y estabas contando que Florencito que jugaba muy bien, ¿no? Florencio estaba en juveniles, sí, con Ibáñez, que después fue profesional. Vicente Ibáñez, profesional y campeón de España de aficionados. Fue campeón manoamanista de España, me parece. Manoamanista de España. Y no sé si llegó a ganar también de segunda en profesionales. Sí. Profesionales. Eso es. Bien. No sé si no se le quedó, o fue, o se quedó campeón del mundo por ahí, por América, cuando iban a jugar a México. Eso, ya se lo preguntaremos a él. Pues bueno, más o menos así. Muy bien. Después también jugaba en alevines Gavarri, en infantiles en Carlos Gavarri, que después pues, también fue profesional. Y también jugaba en aquellas algo mayor, Eduardo García el Rubio, que también fue profesional. Ese jugó en juveniles unos años. Sí. Y cuando pasó a mayores, como pues jugaba muy bien, y el Pedro Miguel, que era la pareja mía de mayores, pues dio un bajón, no sé qué le pasó, que el del Rubio pues jugaba más. Y pusieron a Rubio. Los jugadores nos metíamos en eso, era el club que dirigía. Y nos pusieron a Rubio y a mí de parejas. Pero que Gavarri también había pasado a mayores, porque se lleva un poco de tiempo, y había pasado también a mayores, pero el Rubio prefería a la gente el Rubio para ganar partidos, el Rubio. Para bonito Gavarri. Para bonito Gavarri, para pasártelo bien el otro Gavarri. Y a mí me dicen muchas veces cuando voy al País Vasco a un pueblo, ¿de dónde eres? Pues de Badalán. ¿Dónde Gavarri? Bueno, fíjate que más tiempo estuvo en profesionales, mucho más tiempo Eduardo García, el zurdo, el Rubio, que además fue muy conocido porque tuvo un restaurante en Logroño y era muy querido, y el hombre falleció ya hace unos años, lastimosamente. Sí. Bueno, vamos a volver a la historia de la pelota. Entonces, contabas que gracias al club se pudo cubrir el frontón. Gracias al club se cubrió el frontón. ¿Se hizo alguna prestación o se puso dinero? ¿Cómo se hizo aquello? No, del dinero que el club recaudaba de los partidos de pelota, de los que jugábamos. O sea, que se ponía esto hasta se ponía a los topes. Y en el Agarraga, se lo digo de verdad,
por lo menos las dos finales que jugué yo, y todas fueron igual, pero que a última hora ya empezó a ceder algo, hasta después que terminó el Interpueblo siendo nada. Pero bueno, las finales que yo he vivido, y esa de pelotario de espectador, no cabíamos la gente en la grada. Se salían por el tejado casi, la gente. Yo creo que a mí me gusta tanto la pelota porque mi madre me llevaba a las finales y el año que nací yo, en el 73, debió ser en septiembre y yo nací a finales de septiembre. Así que como para no gustarme la pelota. Pues claro, pues ya te digo. Y era tremendo, una afición, bueno. Me habías contado que el primer año se llegó a la siguiente ronda, el segundo subcampeones, y a partir de entonces, ¿qué pasó? Y el segundo subcampeones, y la afición seguía a tope, pues nos apuntamos al tercer campeonato, era ya el tercer campeonato, y yo era el segundo que jugó, porque ya te he dicho antes que el primero no fue. Y jugamos, pues bueno, y no sé, el caso es que había de Badarán en aquellos años una superioridad. Bueno, al segundo igual le sacábamos 20 o 30 puntos, porque se puntuaba por partido ganado, 3 puntos. Sí. El partido perdido nada, como no hay empate. Bueno, de tal modo que creo, aquel año quiero recordar que en infantiles perdimos, no sé si un partido o dos, y en juveniles y en mayores no perdimos ningún partido en todo el campeonato. Ningún partido. Porque estaban Florencito y Ibáñez. ¿En juveniles? En juveniles, que sacaban a pelotazos a todos. Y en mayores estábamos el Rubio y yo, éramos unos segurolas y no nos dejábamos ganar por nadie. y terminamos el campeonato. Yo de mí estoy seguro, y creo que los otros también, sin perder ningún partido. ¿Y la final, te acuerdas contra quién la jugasteis? Y la final la jugamos contra Tricio. También me acuerdo de los que jugaban con Tricio, pero que no me acuerdo de los nombres. Ya. Pero los estoy viendo. Es que, ¿Goti, claro, esta gente? O no, Goti no era. Sacristán sería alguno. Tampoco fue Sacristán. Era un chaval. Bueno, contra Tricio, que todavía seguía habiendo nada más que 3 categorías: infantiles, juveniles y mayores. Y le ganamos al Tricio, bueno, era del grupo nuestro además, y llegamos los dos a la final. Se había quedado segundo del grupo nuestro, y llegamos a la final y le ganamos los 3 partidos en la barrada, pero bastante fácil. Ese fue el primer año que ganó Badarán, que luego llegó a ganar el torneo más veces. Y después lo ganó más veces sin jugar yo. Una jugaban, me parece que estaba ya Florencito en mayores, y Gabarri primero, el Chava en mayores, y jugaba ese delantero, el Floren, y Gabarri de zaguero, y fue contra Baños, que aquello fue lo más emocionante que había. Entonces había ya 4 partidos, alevines, infantiles. Que ahí podía haber empate a 2. Ahí podía haber empate a 2, y ¿qué jugaba? El tanteo. Total que jugamos, habíamos ganado nosotros 2 partidos y ellos 1. No, ¿o cómo era? Bueno, en resumidas cuentas, yo te voy a decir que el último partido, el de mayores, si ellos perdían, si hacían más de 9 tantos, aún perdiendo, pero solo con que harían más de 9 tantos, ganaban ellos el campeonato. En mayores, y jugaban Floren y el Gabarri, y se quedaron 8. No, así fue, tremendo. Joder. Allá en la barraga, mira, los de Baños tenían hasta orquestas, tenían por allá. Sí. Y se quedan en 8. Fue tremendo. Pues fíjate ahora qué pena que en Baños hay una bonita escuela de pelota, que lleva Berlina, también colabora Camarero y tal. Hay muy buen el torneo de bollos de verano que es tan bonito, y en Badarán a la pelota ya no juega nadie. Nadie, aquí ahora al fútbol sala, a pala viene algún chaval, hasta mujeres vienen algún día de la a jugar a pala. Más a frontenis igual. A pala con pelotita de goma, a pala, sí. Y al fútbol, ahí. Una pena, ¿no? Una pena grande. Alguna vez se hace algún partido en fiestas, pero poco movimiento. En fiestas, pero porque traen las empresas, quien sea, trae pelotaris a jugar en el fútbol a nadie. Después en todo el año no creo que juegue ningún chaval a la pelota, nada. No. Es una pena, pero es lo que hay. Esa parece pues era el club que más afición tenía, porque me acuerdo sobre todo ya en las fases finales, después de cada uno campeón del grupo, que nos acompañaba mucha gente todo el año a todos los pueblos que teníamos que jugar, pero cuando ya era la fase que jugabas ya contra, como quedaste el primero de tu grupo, contra el segundo del otro grupo, el que te había tocado, y teníamos que ir
Yo he jugado en Ansejo, en Albelda, en Alberite, que se quedaban. Y autobús, teníamos que poner autobús, todos los domingos que jugamos fuera teníamos que poner autobús. Este frontón, ahora lo hicieron más grande para hacerlo polideportivo, pero Tenía más grada. Salían hasta donde estamos tú y yo, o hasta aquí. Más incluso. O más. Y no se cabía los pasillos, el rebote, todos llenos, hasta subidos por ahí arriba. No, de verdad, ¿eh? Es que eso era tremendo. Sí. Pero bueno, también ha perdido muchos habitantes el municipio. También, fíjate, en aquellos años tenía mil y pico habitantes, 1200, 1300. 1200 por ahí andaba en los años 70 por ahí. Y ahora 400. Y ahora, sí, casi 500. Por ahí sí. Y no es eso, sino que de los 450, pues casi todos de 60 o 70 años para arriba. Hombre, claro. Es lo que pasa. Bueno, pero eso es, 80. Eso es lo que pasa en los pueblos. Sí. La Federación Riojana dio la orden de que los mayores de 30 años ya no jugásemos interpueblos. Interpueblos en La Rioja. Pero cuando nos quedábamos campeones, el que se quedaba podía poner al que quisiera, siempre que fuese aficionado, al que quisiera para jugar contra otra provincia. Bueno, pues entonces entré yo. Porque había ganado Badarán el campeonato. Porque había ganado ese año Badarán el campeonato también. ¿Quién se puso a jugar de zaguero después de ti? Es que ya no me acuerdo. Pues igual mi hermano Francis, Gabarri, que era mucho más joven. Mi hermano le llevo 12 años. El Chava. Y así alguna vez también jugó Eduardo el Panadero. El Panadero, sí. Bueno. Total, que otro año ganamos y ya había que jugar contra otras provincias. Jugamos contra Álava primero. Y jugamos primero, como te he dicho antes, era La Guardia. O sea, se había quedado, pero no tenían frontón, entonces estaban en obras y jugamos el partido de ida en Ollón. Jugamos y después jugamos aquí. Bueno, ganamos, pasamos la siguiente ronda, como estamos solo 4, las provincias, o sea, los vascos, Navarra y nosotros. Y nosotros pasamos y nos tocó la final contra Navarra, que era el pueblo de Larraún, en el Valle de Arán. Y bueno, entonces nosotros no sabíamos ni qué jugadores tenían ni nada. Sí, y me acuerdo que fuimos a jugar allí cuando les tocó a la final de Interpueblos vamos a decir, de España, porque era ya. Sí, bueno. Sí, y fuimos allí, bueno, pues, y me acuerdo que nos llevaron de víspera el cruce, entonces, es que sacaba dinero y con permiso del ayuntamiento cubrimos el frontón con el dinero que sobraba, que nos pagaban un poquito, la verdad. Nos pagaban a todos, algo, los tanis cuando jugamos. Porque a lo mejor ibas a jugar a un pueblo de fiestas que iban muchos a muchos, estaba hasta en Segovia jugando. Y te daban en aquellos tiempos igual 1000 duros, 5000 pelas por el partido. Bueno, pero total, ¿a qué vamos? Nos llevaron de víspera para que no estuviésemos bien descansados, porque el partido era a las 12. Era a las 12 de la mañana, para que descansos allá, nos llevaron a un hostal o un sitio, claro, pero bueno, bien y todo, ¿eh? Y después a jugar a la pelota. Luego, ya te contaré. Jugamos a la pelota y eran estos dos. Ganamos un partido. ¿Qué dos eran? Estos dos, el Izalde y Galarza tercero. Galarza tercero. Justo antes de pasar a profesionales. Justo antes, que en el partido de vuelta aquí en Badarán, que jugaron los mismos, Galarza, no pasó a profesionales, pero Galarza fue el último partido que jugó de profesional. De aficionado. Y pasó y me acuerdo que lo pusieron en un partido que jugaba Pierola. Lo pusieron a zaguero con Pierola o con la otra pareja, eso no me acuerdo ya bien. Y contabas que el Izalde también era bueno. Izalde había sido campeón también. El Izalde entonces era campeón de España, y fue más años campeón de España manomanista y de parejas, de las dos, cuando jugaban esta pareja. Allí nos ganaron más fácil en su pueblo, porque el frontón pues lo extrañas un poco y tal, su afición también. Nos ganaron, me acuerdo, 22-11. Y aquí nos ganaron 22-18. Y nosotros ganamos de chiripa, pero de chiripa. Y también me acuerdo que yo no sé cuándo he hecho mejor partido, la verdad. Bueno, total. Y se quedaron campeones ellos. Pero eso es la historia de esta foto. Y contabas que después, al tiempo, ese mismo año, en fiestas, te vieron jugar también. Este mismo año, en esos años, cuando más afición había, pues en un partido aquí, que ya te he dicho antes los que jugábamos,
que era Leoncio y yo contra Ramírez y Picote. Picoté fue profesional. Picote fue profesional, contra Ramírez y Picote. Y les ganamos Leoncio y yo a Ramírez y a Picote. Y entonces, estando en el vestuario, luchándonos, Sí. quitándonos la ropa, o bueno, allá en el vestuario, preparándonos para salir de calle, digamos, entró Chichán, ese era un pelotari también, ese era profesional. Y entró al frontón. Y entonces me dice, oye, César, me dice que quiero hablar contigo. Digo, a ver, dime, aquí dice, mira, que Fraile había estado aquí en el partido viéndolo. Que era el dueño de la empresa. Era el dueño de la empresa Esculari. El dueño de Esculari. Dice, me ha dicho Fraile que si aceptas esto, que quiere hablar contigo. Y me propuso pasar a profesionales. Claro, yo tenía 33 años. Y digo, mira, dile que se lo agradezco mucho, pero que yo ya no me paso, digo, estoy aquí bien, juego, entonces jugaba, yo iba en el verano, meses de junio, julio, agosto y septiembre, iba a jugar 2 partidos a la semana. Y estaba libre de ir o no, y si no quería. Y si te apuntas si te ficha la empresa, tienes que ir donde te mande. Bueno, mira, pues ya, y yo estaba ya yendo a mi padre al campo y tal, digo, mira, pues que no. Digo, dile que gracias, pero que no. Y eso pasó, que me propusieron, sí. Y seguiste jugando unos años. Y seguí jugando unos años, pero ya no en Interpueblos, porque ya te digo. Sí, y ya cambiaste con el tiempo la pelota y los tacos por la silla de juez. Por la silla de juez, que todos estábamos sentados. Eso es. Y estuviste un montón de años también de juez. Joder, hasta que hice 65 años, hasta que me jubilé. Estuve prácticamente 30 años, casi 30 años. Pues prácticamente, sí. Estuve en partidos, en Álava sobre todo, estuvimos Celso y yo más de una vez en partidos de campeonato de manomanistas de primera, de jueces. Claro, porque éramos jueces de verdad.